Íbamos en que no sabíamos si mi abuela conocía de mi existencia, entonces ellas iban a averiguar en Italia a ver qué pasaba ahí. Bueno, el cuento fue que finalmente, bueno, mi amiga decidió, bueno, llamemos, hablemos con la abuela de Cami. Entonces la llamó, efectivamente, pues la señora contestó, le dijo a Camila, le dijo a... Tony, no vas a ladrar. No, él está medio dormido. Pero él se Tony, iba a ladrar. Tony, ven para acá. No, él está más Ay, qué dormido. payó, qué Venga para payó. acá, amorcito. Ay, perro bonito. Ay, no, mírale esa lagaña que tiene No, en qué el horror. ojo. Mira, y se la está quitando en tu blue Ya jean. sé, ya sé, ya lo sentí, ya lo sentí, ya lo sentí, ya lo sentí. Ay, no, no, no. Sí, no, él está más Bueno, dormido. Sigue. ya, seguimos. Bueno, mi amiga entonces llamó a la señora. Espérate, ¿qué? Ay, ay, Janet. ay, ay, ¿Qué estás diciendo? Janet se comunicó con la mamá del papá de Camila, entonces él le dijo que sí, la saludó, bueno, no normal, le preguntó que sí sabía que era abuela, que él tenía una hija. Qué pena que no diga tanto el nombre, pero ya Mejor más no. adelante ustedes se van a enterar el por qué. De hecho, Cami, tú dejaste eso inconcluso. Así yo no Nunca, conté. eso, nunca contaste qué fue lo que pasó. Bueno, retomando. No conté el chisme completo. Le contó el chisme completo. Entonces ella como que le dijo como así. Acá un paréntesis porque puede que haya personas que no sepan que en Instagram les conté que cuando lanzamos Buscando a Papá, yo le escribí a él para mandarle el capítulo, pues como la historia, por si tenía curiosidad de conocer un poco nuestra versión. Y bueno, nunca les conté qué fue lo que me contestó. Eso es lo que mamá estaba diciendo. Pero bueno, sigue. Ahí siguen dudas, seguramente ella algún día les va a Algún contar. día, sí. Bueno, el rollo es que pues la señora dijo como, no, no, pues como, ¿de qué me están hablando? Entonces llega y le dice mi amiga, si usted quiere, nosotros podemos, Ah, ¿cómo nosotros así? O sea, ya no sabía. no, en ese momento, entonces le dijo, si usted quiere, entonces nosotros estamos en este momento pues todavía en Italia, estamos como hacia el sur de Italia, estábamos en Positano, Allá se habían ido de Roma. Yo ya pensé no, que no, ya habían... no, eso fue en el camino, como no, ¿y será que conoce, será que no Ah, conoce, será que no sé qué? Ya habíamos hecho como parte de recorrido, entonces ya estábamos en Positano. Entonces le dijo, si quiere, pues nosotros de regreso podemos llevarle para que usted conozca a su nieta. Entonces ella inicialmente dijo, sí, pero ya luego como que pero ustedes cómo consiguieron el teléfono de pues porque ella. es que en ese momento uno no tenía celulares, uno solo tenía teléfonos. Y recuerden que cuando Andrea me marcó, cuando me llamaba, cuando pues recién empezamos, digamos, que regresó a Italia y todo el cuento, pues yo tenía su número de teléfono. Tenía el teléfono de la oficina, tenía el teléfono de la casa, entonces pues uno llamaba a las casas. Yo sé que eso ya suena extraño, pero el único Pero él teléfono llamaba, o sea, él vivía en ese momento con la con la mamá. mamá, él Ah, ok. vivía todavía con la mamá. Ya Entonces, claro, entiendo. entonces nosotros llamamos a la casa de él, pero ya luego ella como que se arrepintió y dijo, no, mira, él en ese momento está de viaje, yo necesito hablar primero con él. No, pues o sea, no. Y finalmente ella decidió que no Que quería no, conocer a Camila, yo que él nunca la necesitaba, conocí. sí, que él necesitaba pues como aclarar como esa situación, entonces finalmente pues digamos que eso tampoco se dio. Igual yo en el trayecto yo guardaba como la esperanza Obvio. pues de que le apareciera, aunque pues no es como ahora, o sea, cómo iba a aparecer si nosotros íbamos de hotel en hotel. Nosotros ni siquiera sabíamos a qué hotel íbamos a llegar. Es más, el recorrido de nosotros fue cuando nosotros llegamos a Orvieto, en el hotel de Orvieto había un libro sobre toda Europa y justo el libro estaba en español. Y el libro hablaba de todas las ciudades de Europa, o sea, desde las principales hasta pueblitos mucho más pequeños. Y en el libro te explicaban cómo llegar, qué hacer en caso de estar allá, si te movías en taxi, si te movías en bus, si te movías en carro, cuál era la forma de hacer, qué hacer si te quedabas un solo día en esa ciudad, qué hacer si te quedabas 12, qué hacer si te quedabas 3. ¿Y ustedes se compraron ese libro o qué? No, nos lo regalaron ahí en el Ah, hotel. se lo Lo cogimos, es un regalaron. libro que todavía tengo por ahí. Y el libro, o sea, te daba todos los detalles. Entonces nosotros cómo hacíamos el recorrido con un mapa, era un mapa así de grande de toda Europa. Entonces nosotros decíamos, bueno, estamos acá. Entonces, ¿qué ciudades hay cerquita? Listo. Entonces llegamos y cogíamos el libro y leíamos sobre la ciudad, qué se podía hacer en esa ciudad, no sé qué. Y decíamos, bueno, y más o menos de acuerdo al mapa. Si aquí a acá nos demoramos 2 horas, aquí nos debemos demorar 1 hora llegando acá o 3 horas, entonces lo calculábamos ahí como por distancias de mapa. Y de A ojo. acuerdo,
Sí, y de acuerdo al mapa y al libro era que tomaba, no, entonces vamos a Siena, no, vamos a Positano, no, entonces vamos de qué, de acuerdo a lo que el libro nos decía que nos interesaba más, entonces nosotros empezamos a hacer pues como el recorrido. De hecho, de verdad que fue una aventura muy bacana, que lo que uno dice, uno no sabe la vida, qué es lo que te va poniendo y el para qué, o sea, de verdad que fue una oportunidad súper chévere. Bueno, eso también fue recorrer Europa. Quienes conocen, uno sabe que en Europa uno camina lo que no está escrito, pero entonces recorrerlo con dos niñas Mm, chiquitas, eso a coche. De hecho, yo me acuerdo que en la primera parada el coche que yo llevaba de Camila se me dañó. mm. Entonces me tocó comprar un coche porque imagínense una niña cargada, ellas todavía usaban pañales. Uy, Pues no. estaban entre que ya habían aprendido, perdón, ya habían aprendido a entrar al baño, pero a veces eran recorridos muy largos, entonces eran, no, pues les colocamos un pañal, pero entonces Camila decía, no, yo en pañal no. Yo No, no quería pañal. no. Lo otro es que, como yo les dije, nosotros íbamos con muy bajo presupuesto, entonces nosotros, ¿qué dijimos? Nos gastamos la plata o comiendo, donde no nos gusta, pues comiendo rico, o nos la gastamos conociendo. Entonces la Conociendo, conclusión claro. fue, nos la gastamos conociendo. Entonces nosotros, pues cuando teníamos la oportunidad en un supermercado, entonces era un carro pequeñito, pero entonces un carro pequeñito con dos sillas para niños, para bebés, más uno, más las maletas. De hecho, yo las maletas que había llevado, o sea, nosotros habíamos llevado como dos maletas y a mí me tocó dejar las maletas una de las maletas en la casa de mi amiga para poder montar los coches al carro, porque si no, Mm. no cabíamos. Yo no llevaba sino un par de zapatos, que eran los zapatos puestos, porque los otros me tocó dejarlos donde mi amiga, pues porque no cabíamos con, pues cada una con dos, tres pares de zapatos. No, o sea, lo más importante era lo de las niñas y lo poquito que llevábamos, entonces, y además de todo era lo que mercábamos. Entonces manteníamos que las galletas, que la leche para las niñas, para el tetero, que la no sé qué, que... Entonces nosotros casi que hacíamos cualquier cosa para comer y ya llegábamos y más o menos 4 o 5 de la tarde era como una comida un poquito más formal en el día, pero un poquito más formal era McDonald's, que era lo más barato Claro. que había. Entonces digamos que ese era como el almuerzo en forma. De hecho, en una de las paradas, además porque empezaba a aparecer una cantidad de gente por allá, una familiar de una tía de no sé qué que vivía en Italia, nos recibió Mm. en un pueblo cerquita a Venecia. Y ella vivía en su esposo era militar, era como la Armada de los Estados Unidos, entonces vivían como en una base militar, nos quedamos en la base militar, justo entran en huelga en ese momento en Italia, entonces digamos que ya no había forma, dentro de esa huelga era como un paro de las bombas de gasolina, entonces no había forma de surtir gasolina. Mm. Entonces nosotros igual no podíamos, entonces nosotros íbamos a quedar allá una noche. Y se terminaron Terminamos quedando quedándonos más. como 5 noches. Ay, Dios mío. Ellas Pero menos lo mal bueno es tenían que dos, podían, o sea, que claro, ellos estaban tenían dos niños de flexibles. la edad de Camila, entonces bueno, ya por lo menos con los niños, entonces pues para ellas eso era una casa, eso era, mejor dicho, en esa casa había cuánto juguete, cuánta cosa. Adicionalmente, justo se me dañan los zapatos. Los únicos zapatos que yo tenía, se soltaron las suelas. O Y sea, yo- consiga zapatos. Sí, claro, pero entonces me tocó andar todo el día y resulta que todo estaba cerrado porque estaban en ese En momento en huelga. paro. Y yo con mi zapato caminaba y el zapato literalmente, o sea, era más fácil caminar descalzo, pues, pero igual no se podía porque pues igual estábamos en primavera. Entonces, pues complicado no andar descalzo. Entonces, finalmente, en el supermercado, dentro de la base militar, que era lo único que había abierto, o sea, en el supermercado no vendían ropa, no vendían nada, pero coincidencialmente había un arrume de tenis. O sea, Sí. era el único arrume de Ah, zapatos que había. Entonces ah. ya me compré esos tenis. Era una época en la que todavía estaba haciendo frío, pero bueno, no importa. O sea, pero por lo menos eran unos tenis. Yo necesitaba algo que me Que te permitiera caminar y que te tapara. Claro, entonces terminé, entonces estuvo lo de la huelga, estuvo lo de los zapatos, de ahí igual también logramos ir a Suiza, que era uno pues de los sueños de mi hermana, yo tenía amigas en Suiza, entonces nos quedamos primero donde una, pues obviamente en esa época no, teórica, pues no nevaba, y no nevaba es que ya habíamos hecho plan con mi amiga que al otro día íbamos a visitar como un lago, cuando ella va y me despierta y me dice, no vamos a poder ir al lago. Y yo, no, no importa, hacemos otro plan. Y me dice, no, asómate por la ventana. Estaba cayendo Está nieve. nevando. Y yo decía, Ah. no.
Era la primera vez en mi vida, o sea, que veía la nieve. Ella vivía en un pueblito, pero el pueblito era súper, súper pequeño. Entonces dentro del pueblito había un parque pequeñito y el parque tenía así como una medio lomita. Nos la pasamos el día subiendo la loma y rodando por la loma. O sea, de verdad, y la gente, pues imagínense, nosotros en Suiza, entonces era un pueblo, yo no sé, eso tenía muy poquitos habitantes, pasaba todo el mundo y la gente era muerta de la risa, pues porque decían, bueno, todavía las niñas, pero éramos mi hermana y yo gigantes, mi amiga sentada en un banquito del parque, mirándonos muerta de la risa, consiguiéndonos el otro cartón, el otro plástico para que nos pudiéramos tirar, o sea, y Claro, toda la literalmente novedad toda la ahí. novedad, o sea, de verdad, estuvimos todo el día tirándonos de la lomita, o sea, ya dejamos eso sin nieve, sin nada, o sea, eso fue, o sea, es que el viaje en todo sentido fue una aventura, luego nos quedamos donde otra que tenía un aparta estudio y literalmente, pues era un aparta estudio, yo creo que eso no tenía ni 15 o 20 metros, ella dijo, yo la recibo, pues nosotras éramos Ay, tantas 5 personas. más ella, o sea, literalmente una dormía casi que en la cocina, o sea, en el piso de la cocina, la otra porque allá la sala era la misma habitación. Claro. Entonces casi que cruzadas alcanzábamos, pues nos acomodamos ahí. Pero igual como se van abriendo las puertas, ¿no? O Sí, sea, total, total. Entonces, bueno, y cuando uno viaja con bajo presupuesto, el cuento es otro. Entonces dijimos, no, pues por lo menos invitémosla a almorzar. Entonces ella dijo, bueno, no, mm, ella dijo, listo, reunámonos para el almuerzo, pero entonces ella, como sabía que íbamos con bajo presupuesto, entonces nos llevó como a un supermercado que tenía como un estilo buffet. Entonces, en realidad, pues era un sitio, digamos, económico. económico, pero económico para ella. Ay, claro, y Suiza para acabar de En ajustar. Ah, Suiza, que es claro, y pedimos un costosísimo. almuerzo, pero claro, nosotros, ay, qué rico ese almuercito, una cosa diferente, por fin, no sé qué, el pollito. Bueno, la verdad que el almuerzo estaba muy maluquito, y yo me acuerdo que pagamos como el equivalente a $90, cien Ay, dólares, o sea, eso era el presupuesto de nosotros de comida como en 5 ay, no me era descuadrada. No, y eso que, pues, y miren que ella fue súper linda, ella trató que fuera lo más barato, pero teníamos que hacerle una atención, pues, porque es que nos recibió en su casa, nos recibió todo el Claro, y cuento, más que se incomodó un se montón. incomodó un montón, logramos ir, que acuérdense que habíamos desistido de ir a París, que era el sueño de mi hermana, pues, porque había que pagar visa y no podíamos, y ella dijo, pues, la verdad, estamos aquí como a media hora de la frontera, y de pronto en carro no les piden visa, pues, hagan el intento, y si no, pues, se devuelven. Pues, efectivamente, como era Cruzaron. carro arrendado, cruzamos derecho la frontera, logramos ir a París. Entonces era la oportunidad para ir a Disney, pues por fin un paseo para las niñas. Entonces dijimos, no, vámonos para Disney París, Mickey Mouse, todo el rollo. Camila estaba súper ilusionada, Paula Alexandra súper ilusionada pues con que íbamos a ir a ver a Mickey Mouse. Llegamos pues a ver a Mickey Mouse y llega y sale Mickey Mouse de este tamaño. O sea, Camila casi se muere. O sea, Camila lloraba, abrazaba. Sí, Sí, claro, ella esperaba que Mickey Mouse fuera una cosita así, pero cuando sale una cosa gigante. gigante, más grande que la mamá, le dio un miedo. Y cuando empezó a ver como todos estos personajes en esa época, estaba de moda Buzz Lightyear. Entonces había una zona y era la pizzería y todo el cuento. Entonces estaban los muñecos, las cosas. Entonces Camila iba, jugaba ya en las piscinas de pelotas, en las cosas que habían. Y llegaba el Buzz Y Lightyear, yo, llegaba corría, ah, corría. No, ella salía corriendo. No, no, o sea, de verdad. Pero igual, pues, bueno, logramos hacer el paseo de Disney, recorrimos 20.000 ciudades. El esposo de mi amiga ya se desesperó, pues porque en realidad le había dado permiso una semana. En ese momento ya llevábamos como 2 semanas y media, 3 semanas. Entonces ya le dijo, no, te tienes que devolver. Y te tienes que devolver con la niña. Entonces ya nosotros la despachamos en un tren, nosotros dijimos pues ya sigamos, finalmente el viaje terminó demorando 5 semanas, mi hermana tenía pues un permiso del trabajo, tenía las vacaciones, le tocó llamar como a extender la licencia para poder quedarnos y bueno, y al final de cuentas, cuando fuimos a entregar el carro, esa gente ya estaba en shock, ya nos estaban buscando por toda Europa porque nosotros habíamos dicho máximo 4 semanas y ya llevábamos 5. ay, Dios mío, ¿y Y les no, cobraron multa o no? no, 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 nos cobraron la semana, sino que ellos dijeron, pero ¿por qué no ¿Les avisaron? Y pasó nosotros algo? sí, nosotros dijimos, pues es que la verdad es que como ustedes nos dijeron, no, no hay ningún problema, pues lo que necesiten. Y dijeron, sí, pero es que nosotros, pues más de 4 semanas nos parecía que era demasiado.
Entonces, bueno, ya finalmente. Es que se robaron Entonces, el carro, ¿qué les pasó? sí, entonces ahí vamos, como una situación termina siendo al final supremamente positiva, como ese viaje, aparte de que igual en el fondo seguía, digamos, La como con esa esperanza. tristeza, que como con esa Pero no se esperanza. volvieron a ver, Ya entonces no nos ya. volvimos a ver, ya la mamá dijo pues que en realidad no le interesaba pues conocer a Cami, ya, entonces se va uno como con esa tristeza, Obvio. además porque uno siente que quedaron muchas cosas por decir, pero entonces era la mezcla de todo ese cuento, de toda esa aventura, de todo lo que vivimos, de las pérdidas que nos pegamos, pero también esa sensación y ese vacío de Dios mío, o sea, vine hasta aquí y no me voy como satisfecha con la respuesta. Obviamente uno no está satisfecho porque es que uno muchas veces uno no escucha lo que quiere escuchar. Y al final también era la expectativa, obviamente, que tenías de que la Claro, respuesta fuera que sí, que quiero a Camila y estemos juntos o lo que sea, pero es como esa no fue la realidad, esa no fue la historia y reconciliarse con esa expectativa y con esa ilusión que tenías, pues es importante sentirla, o sea, sí, ya la sí, sí, tuya. sí. Entonces, y también siento que es bonito el hecho de que fue eso, o sea, no fue solo porque una cosa hubiera sido ir, chao, 5 minutos y al otro día como todavía has pensado como, bueno, si no me da, pues me devuelvo al Me otro día y devuelvo. si hubiera sido como más dolor, pero por lo menos la vida te dio la oportunidad de que Claro, pudieran viajar, de que se alargara, de que llegaran a otra, pues que lo recibieran personas, o sea, eso hace que la sí. experiencia sea mucho más Sí, fue reencontrarme con como una amigos de curita al mucho tiempo, corazón. sí, fue Mm. la oportunidad de reencontrarme con amigos, fue, no sé, yo creo que la verdad es que fue de esos viajes que uno nunca olvidará y no solamente pues por el hecho de haberme encontrado a él, por la aventura que fue, digamos, ese encuentro, por todo lo que significó, sino por todo lo que uno termina experimentando. Entonces ahí es donde la vida, ahí es donde volvemos otra vez a la pregunta, o sea, ¿para qué? ¿Para qué la vida me puso en esa situación? ¿Para qué? Y no el por qué, Ujú. ¿Y en qué nos queremos enfocar? en qué nos queremos ¿A qué le enfocar. queremos? Porque en lo que te concentras se expande, entonces ¿a qué le quieres dar fuerza en tu vida? Que tú lo mencionabas en alguno de los capítulos y era como a veces nos quedamos aferrados a la historia de lo que pasó o de lo que pudo haber pasado y entonces me quedo ahí repitiendo eso en mi cabeza, sufro y no termino por disfrutar lo que tengo ante mis ojos. O sea, las oportunidades que la vida me está dando y los regalos que la vida hoy ya igual me sigue dando. Pero claro, como nos aferramos a las expectativas, entonces ahí es donde nos desconectamos del presente. Claro, es como ese choque emocional y al final uno quiere entregarle la responsabilidad a otros. Sí, entonces es muy fácil yo llegar y decir, es que la culpa de cómo me estaba sintiendo era el papá de Camila, la Mm, culpa de cómo me estaba sintiendo era de que esa carta, la traducción no se hizo en la forma que tenía que ser, la culpa, no, al final no, o sea, en realidad las cosas al final terminan siendo lo que tienen que ser. Ahora, eso no significa, y eso lo digo yo ahora con toda la tranquilidad, con todo el cuento, pero eso no significa que en el momento, pues a uno no no le genere, duela, exacto, le ajá, genera mucho dolor. Y yo obvio. creo que parte de sentir el No, dolor también es parte, digamos, de estar vivo. Y es llegar y decir, bueno, listo, pero pues sí, este dolor no puede ser en vano, o sea, que estoy aprendiendo de este dolor y ya lo vivo, ya lo sufro, pero lo suelto. total. Ahora, igual, yo me demoré mucho en soltarlo, pues, o sea, de verdad que ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, el tema es, nosotros ya regresamos a Medellín. Pero entonces, como para cerrar bien ese tema, porque es que sí, o sea, obviamente cuando uno está pasando por un duelo y por un proceso tan fuerte, sí, es muy fácil uno decir sí, en qué te quieres enfocar y el para qué y yo no sé qué, pero en el momento a veces uno ni siquiera es capaz de conectar los puntos, o sea, es tanto el dolor que uno termina como viendo borroso, o sea, no es fácil y no es sencillo uno poder encontrar a veces la salida de esas tristezas, entonces pues también es importante permitirse a uno mismo sentirla y reconocerla y atravesarla, solo que yo siento que es muy diferente cuando uno se permite transitar esos duelos con cierta voluntad y con cierta disposición de encontrar respuestas o por lo menos encontrar ayuda que te ayude, valga la redundancia,
pero que te muestre un poco el camino de cómo irle encontrando salida a esa tristeza, porque es que si te quedas aferrada a ese duelo, a ese dolor, que el dolor es inevitable, termina convirtiéndose en sufrimiento, que ahí es donde decimos nos quedamos aferrados, que fue lo que a mi mamá le pasó, a la idea de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, de lo que pasó, de entonces ahí es donde nos quedamos repitiendo en el mismo punto, dando vueltas, y ese dolor Claro. se termina convirtiendo en sufrimiento. Entonces, si yo logro transitar esas etapas de duelo en conciencia, en reconocer qué es lo que está pasando, qué es lo que la vida me está enseñando detrás de todo esto, y me permito atravesarlo, pero desde una conciencia para poder alquimizarlo y para poder salir de ahí con, vuelvo y digo, una conciencia y una perspectiva mucho más amplia, pues la vida ahí avanza. O sea, como que yo siento que después de esos grandes duelos y grandes quiebres de la vida, en realidad lo que está sucediendo es que se te están abriendo una infinidad de posibilidades y de puertas. Solo que claro, si yo me sigo aferrando acá, entonces yo me quedo viendo solo el problema, solo lo que pudo haber sido, lo que fue, y me pierdo de lo que la vida me trae detrás de esto, porque la vida siempre tiende a ponerse mejor. Sí, además hay algo ahí importante y es, o sea, claro, tú tienes tu dolor, pero aparte de tu dolor y aparte, digamos, de ese aspecto poco bueno en ese momento de tu vida, también hay muchas cosas a que aferrarte, muchas cosas positivas. Y digamos, para mí, pues el ver a Camila era más que un motivo suficiente para yo llegar y seguir dándola toda en mi vida, o sea, para tratar de ser mejor persona, para buscar ya, o sea, de verdad, hacer de Camila una niña feliz y también pues empezar, digamos, a buscar mi felicidad, aunque pues la verdad es que la veía súper remota, pero es eso, o Como sea, así que la siempre, vida es súper remota. no, la veía súper remota, o sea, veía como que, pues, o Ah, sea, la yo ser veía. Ah, ya, feliz, ya, ya, sí, como que ya. yo ser feliz era como pues, o sea, como sentirme en paz conmigo, yo decía, ay, Dios mío, Eso va ¿cuándo a ser será? Pero no, pero yo decía, imposible. yo sé que puedo, yo soy muy optimista, yo soy muy no sé qué, yo sé que yo puedo, yo sé que yo puedo, yo sé que yo puedo, Es que pero esa tusa es no, muy dura. Uy, pero no. no. Pero sí tenía un motivo, digamos, muy grande para darlo todo y siempre todos tenemos motivos, sí, cosas que nos mueven, cosas que nos hacen felices, Total. cosas que, entonces uno también se tiene que aferrar como a esas ilusiones, igual el hecho de tú tener una tristeza no significa que pierdas todos los sueños, uno sigue soñando, entonces ¿qué tiene que hacer? Seguir aferrándose a esos sueños y a esas cosas que tú quieres lograr o lo que tú quieres ser en la vida. Y yo lo que sí tenía claro era, yo quiero ser una mujer absolutamente feliz y voy a seguir buscando mi felicidad y voy a darla toda para poderla encontrar y para poder ser el reflejo, porque yo sí creo que los hijos también aprenden por imitación. Entonces yo sí quería ser de corazón, digamos, esa persona que fuera como ese ejemplo para Cami. Claro, y me parece muy lindo eso que dices de que al final siempre hay un motivo para vivir, solo que claro, a veces no es tan sencillo encontrarlo y más cuando uno se siente tan perdido, tan desconectado, porque puede que haya muchas personas que estén viendo esto y digan, yo me siento así, pero no tengo una hija o un hijo que me dé ese motor para poder querer vivir, pero ahí es donde está el hecho de si estoy viva por y Por para algo. algo. O sea, si todavía no me he ido de este plano es porque todavía queda algo más para mí. Entonces, qué rico poder desde esta información y desde esta conciencia poder empezar a mirar hacia adentro y empezar a evaluar y a sentir como, por lo menos encontrarle una búsqueda o no. Por lo menos hacer una búsqueda para encontrarle sentido a la vida, para encontrar qué es ese para qué estoy aquí, porque a veces uno puede decir, y yo lo hablo mucho cuando toco el tema del propósito, porque claro, a veces uno puede decir, es que el propósito tiene que ser algo súper trascendental y entonces yo no tengo un propósito, pero a veces el propósito no tiene que ser tan trascendental. O sea, si yo en este momento de mi vida estoy en una etapa donde ya me pensioné o donde ya no estoy trabajando y tengo mucho tiempo libre y ya no le encuentro sentido a nada, es como busca que te gusta, o sea, y ni siquiera tiene que ser si no lo necesitas como, ay, es que tengo que hacer plata, no, si gracias a Dios ya tengo de pronto un respaldo financiero que me sostiene, bueno, y entonces qué me gusta hacer solo por hacerlo, o sea, solo por conectar con mi niña interior, que yo siempre hablo del camino del artista,
porque siento que es una herramienta muy poderosa para lo mismo, para darnos cuenta que la vida es un juego y que todos somos artistas y que somos los creadores de nuestra vida. Y se trata de poder jugar con nuestra creatividad para encontrar la forma que la podamos disfrutar desde esa niña, desde esa mujer sabia que todos tenemos o desde ese hombre sabio, o sea, desde esa persona sabia. Exacto, desde ese ser superior, ese yo superior que tiene una conciencia, que te habla y que te susurra todo el tiempo desde esa guía que te están haciendo para poder encontrar la felicidad, que era lo que tú decías, porque se trata de eso, ni siquiera se trata de yo qué quiero alcanzar en mi vida en cuanto a la materia, en cuanto a una meta, que obviamente eso lo mueve a uno, pero más allá de eso, en realidad la forma, lo más importante siempre es encontrar esa felicidad interna, esa paz interna, y eso no te lo da nada afuera. O sea, afuera es simplemente un reflejo de lo que has construido internamente, y por eso si nos enfocamos en seguir trabajando cada vez más en nosotros, en seguir simplemente encontrando el disfrute de la vida, porque es que a veces también pasa eso y es que uno siente que es como, sí, como es que todo el tiempo tengo que estar buscando y sanando y yendo a terapia, y obviamente cuando uno está empezando sí me parece importante hacerlo, pues porque hay que quitar como todas esas conversaciones y todo lo que hemos hablado, pero más allá de eso es que la vida es para disfrutarla, o sea, estamos acá es para gozarnos esta existencia porque es un ratico, entonces es como, ¿cómo puedo encontrar cada vez más el disfrute, el placer, el gozo en mi vida? Y eso se encuentra en lo simple, en lo chiquito. O sea, no tiene que ser algo muy grande, es como yo puedo disfrutarme lo que me como, o simplemente el acostarme tranquila en mi cama, o el levantarme y en este caso escuchar los pajaritos aquí en la montaña, o si estoy en la ciudad, el hecho de poder salir a tomarme un café a un lugar rico con mis amigos, no sé, o sea, pueden ser cosas simples, pero cómo puedo estar cada vez más presente en mi vida. Sí, yo creo que la paz interior es la que te da la felicidad, porque estás tú tranquilo, estás en paz con todo, estás como en armonía. En armonía. Estás en armonía. Entonces yo creo, sí, porque a veces yo creo que también sobredimensionamos lo que es la felicidad. A veces pensamos que la felicidad es estar muertos de la risa, no, la felicidad es lo que te dé paz, lo que te tenga tranquilo, y tú estás bien, estás en armonía contigo y con el resto del mundo. Total, total. Y eso siempre va a ser una búsqueda, uno nunca está 100% feliz, nunca está, ojalá, pues, o sea, ojalá poder llegar a ese estado, digamos, tan ascendido, pero pues es cada que vez somos es mucho humanos. mayor, claro, pero cada vez es mucho mayor, o sea, cada Total. vez uno aprende a identificarlo mucho más. Y es más prolongado en el tiempo, En el porque al tiempo. principio todo es sufrimiento y caos, y ya a medida que uno va avanzando es como, ay, no me puedo sentir en paz. Y también yo sí soy partidaria de que la risa, o sea, es Sí. importante reírnos, o sea, es importante aprender a, sí, a no tomarnos las cosas tan en serio, y yo siento que la risa sana y encontrar círculos y ambientes donde yo me pueda reír, donde yo pueda sí. sacar como, sí, o sea, es que hay que reírnos. No, es que la risa es sanadora, la risa es Sí, sanadora, la la verdad risa que sana. sí. No, por ahí dicen que Sí. de las terapias es que uno debería levantarse y lo primero que, sin motivo, simplemente sonría. Sonreír. ¿A qué? No tengo ganas, estoy aburrida, sonríe. Y eso es un Y ejercicio ese es un ejercicio chévere, súper, sí. sí. Bueno, No, entonces ya vamos a seguir con que volvemos a regresamos a Medellín. Medellín, pero no crean que es que ahí la historia Termina. acaba. O sea, esta historia, digamos que esta es como la primera etapa, el primer encuentro, pero es que hay Muchos muchos encuentros. Bueno, muchos, así que muchos. Pero sí hay Pero varios sí hay varios, encuentros, sí, sí hay varios sí. encuentros. Entonces, quédense súper pendientes. Sí, ya, Ya ¿cierto? nos vemos y no olviden darle los likes. ¿Qué más? Darle que... No, mami, pero tienes que aprender cómo así. Tú No, verdad es puedes. que a mí este tema de las redes no se me da tan bien. Pero ¿qué hay que hacer en YouTube cuando uno... Por favor, síganos y denle like. Nos ayudarían demasiado. Bueno, gracias. Gracias. Qué risa.